A continuación, en Canal 4. Buenas noches, audiencia. Hola, Daniel. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo de no vernos aquí en el estudio, ¿no? Ha pasado el verano. Ha pasado el verano. Pareciera que estamos dejando atrás este verano tan cálido que tenemos. Y bueno, a lo nuestro. Arrancando este 2016 con las mejores expectativas, un año donde no vamos a estar apurados por la cuestión electoral, como sucedió el año pasado con 5 elecciones. Nos vamos a poder dedicar a algunos temas que nos gustan, Néstor, para poder platicar con nuestros interlocutores. San Francisco, sus cosas, sus habitantes, sus proyectos, sus sueños, sus problemas. Exactamente, y las miradas sanfrancisqueñas sobre problemáticas generales, ¿no? Que ese va a ser un poco el hilo conductor del programa de esta noche, donde en un primer bloque vamos a repasar la política exterior de Mauricio Macri, el vínculo con el Vaticano, el vínculo con el Papa Francisco, desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, de una perspectiva de Estado a Estado, y en el segundo y tercer bloque vamos a hablar de valores, vamos a hablar de respeto, con una persona que nos gusta tener aquí en nuestro programa, ¿no?, que es el pastor Gerardo Ferace. Pero en el primer bloque, también con una amiga de la casa, con la cual seguramente contaremos en varias oportunidades a lo largo de este año, en la medida en que las leyes nos lo permitan, la licenciada Paula García Veritá. Paula, hola, buenas noches. Gracias por hacerte un lugarcito. Encantada de acompañarlos. El tema es de tu especialidad, sabemos que te gusta, que te apasiona y que tus análisis son interesantes y que merecen ser compartidos con nuestra audiencia. Y demuestran que podemos analizar política exterior desde San Francisco. Por supuesto. Con autoridad, ¿no? Paula, antes de entrar en temas, si te parece, tenemos un informecito de 2 minutos elaborado por Telesur, donde ellos nos muestran un enfoque del cambio de la política exterior de la Argentina de la mano del presidente Mauricio Macri. Así que vamos con un par de minutitos de ese informe y lo vamos a usar como disparador para escucharla a Paula y charlar con ella. La política exterior de Argentina ha sido por más de una década destacada por la importancia que le dio a la región y a países con economías emergentes parecidas a las del Cono Sur. Sin embargo, ahora se encamina hacia las relaciones estrechas con los Estados Unidos y Europa. Va a cambiar absolutamente todo, de hecho que su canciller es una canciller que vino de cumplir funciones en las Naciones Unidas, bueno, todos conocemos de dónde viene, estuvo muchísimo tiempo viviendo en Estados Unidos, ha manifestado también que la relación con los países va a ser otra, que ya no va a ser, ya no vamos a mantener esto que por lo que habíamos luchado tanto, que es esta construcción o reconstrucción de la patria grande, eso no se iba a mantener, así que creo que vamos a volver a las relaciones carnales con Estados Unidos, con los países europeos y... La próxima participación de Mauricio Macri en el Foro Económico de Davos es una señal hacia dónde va la política económica e internacional del nuevo gobierno neoliberal. La Argentina, después de 12 años, va a volver a participar del Foro Económico de Davos, ¿sí?, esa gran internacional del capital más concentrado a nivel mundial, en la cual Argentina a nivel presidencial no participó en los últimos años, y hoy Macri va a volver a ese foro y se duda de que vaya a participar en la cumbre anual de la CELAC. Ahí estaba, una visión, una perspectiva de lo que... Y un informe anterior a lo de Davos y a lo de CELAC, efectivamente fue a Davos y no fue a la CELAC, ¿no? Bueno, a ver. con las elecciones ganadas por Mauricio Macri, que asumió el 10 de diciembre, no solamente cambió
los ejes de política exterior, sino que hizo un giro de 360 grados. ¿Por qué? Porque yo voy a destacar algunas cuestiones que en mi análisis son esenciales. En primer lugar, este planteo que Macri hace y toda la fuerza de Cambiemos, de tratar de despegarse de la década del 90 y de que no se le ponga el mote de neoliberalismo, hace que cometan algunos errores. ¿Cuáles son los errores? Esto de que el informe decía de mirar o de darle la espalda a la patria grande, porque la patria grande no es solamente la relación con Venezuela, como estaba planteada en el gobierno kirchnerista, sino que también es una visión más extendida que incorpora países como Bolivia, como Chile, como Uruguay, como Brasil, desde una relación que debería ser en este momento de una adultez, si se podría decir. Una relación adulta con países que nosotros siempre fueron parte de nuestra política exterior inmediata. Recordemos, Alfonsín y Sarney edificaron el Mercosur en base a la relación más estrecha que teníamos con nuestros países vecinos. Macri... de hecho, Paula, Brasil es nuestro mayor socio comercial. Y fue a uno de los primeros países que visitó en una visita muy corta, donde sustancialmente no hubo grandes directivas de política exterior, y creo que tienen que ver con esto, con la rapidez para tomar decisiones, para que nos vean con socios nuevos. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo estuvo muy marcado por su relación con Venezuela, su relación con Irán, su política contraria a las grandes potencias internacionales, y una relación con China que fluctuó mucho. Lo usábamos para poner algunas letras del tesoro, para que nos den algunos respiros económicos, pero en lo sustancial, a nivel político, no tenía razón de ser. Era más una retórica que una acción, lo de la relación con China. Entonces ahora... perdóname, sí. Es tan complejo y es tan vasto, pero vos aportaste una cosa, la relación con China. A mí, desde mi perspectiva, la relación con China, el estado que está hoy, no sé qué será en el futuro, es un poco la relación que tuvo Argentina con Gran Bretaña hasta la década del 30, es decir, nosotros aportamos materia prima, ellos nos mandan mercadería industrializada, es decir... No es nada revolucionario. No, además de no ser nada revolucionario, es sumamente desventajosa. Digamos, estamos en desventaja. Bueno, perdón, con la nota a pie de página. Seguir con lo tuyo. Estamos en desventaja porque en realidad tampoco nos conviene, con una mirada a futuro, una relación de este tipo a esta altura de lo que está las relaciones entre los países. Digamos, estamos viendo un sistema internacional muy limitado, en donde lo único que podemos hacer es poner nuestros productos agropecuarios, y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es darle valor agregado. Y en esto sí me parece que Mauricio Macri tiene una visión mucho más extensa de lo que es la política exterior. Y acá destaco que eligió como embajador en Estados Unidos a Martín Lustó. Me parece que es una apertura hacia los mercados evidente. Digamos, un economista de una fuerza opositora que que va a ser la mano derecha de Mauricio Macri, y que lo primero que hace es tratar de negociar con los fondos buitres una solución a nuestro default. Volvemos al mercado internacional, por supuesto que ahora va a tener que ir al Congreso, va a tener que pasar las discusiones que haya en el Congreso, pero creo que este acuerdo por los fondos buitre va a salir. Y por otro lado, Mauricio Macri quiere despegarse de las cuestiones que Cristina Kirchner manejaba muy bien y que tienen que ver con los organismos internacionales. A mí me va a gustar este año escuchar a Mauricio Macri en Naciones Unidas, cuál va a ser el planteo. Recordemos que uno de los grandes lemas de la administración kirchnerista tenía que ver con la refuncionalización de los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, con el tema de la deuda, porque en eso sí, Cristina Kirchner fue una adelantada a nivel de organismos multilaterales. Vamos a ver qué va a hacer Mauricio Macri, porque Susana Malcorra, en una de sus primeras entrevistas, recuerdo con el diario La Nación y con algunos profesores con los cuales tenemos intercambio todavía en la universidad, hizo mucho ruido cuando habló de una política exterior desideologizada. Sí. Es imposible. No hay política que no tenga ideología. Aunque la quieran tapar, aunque la quieran esconder, aunque no la quieran dejar ver,
claramente la política de Cambiemos tiene una ideología marcada, que hay que dejar que transcurra para evaluar cuáles van a ser sus resultados. Pero en estos primer momentos, la relación con Estados Unidos, de hecho va a venir un presidente norteamericano, la última vez que vino fue en la década del 90. Cuando vino Bush. Vino Bush, pero a una reunión... Una reunión que le hicimos... Sí, que le hicimos, digamos, que le dimos un cachetazo a George Bush, en Mar del Plata. en Mar del Plata. A mí me parece, ¿no es cierto? Después vamos a ver si estas nuevas políticas son eficientes y se corresponden con los intereses de la Argentina. Primero habría que definir cuál es el interés de Argentina. Bien, eso es otro tema. Ya te vamos a invitar otro miércoles y vamos a hablar cuál es el interés de la Argentina. Me parece que el quiebre es en cuanto a la visión del mundo. Sí. Es decir, el quiebre ideologizado del kirchnerismo miraba el mundo como si estuviéramos todavía en plena Guerra Fría. Es decir, no tomaron en cuenta las transformaciones que se operaron después del colapso de la Unión Soviética y esta difusión del capitalismo en todo el mundo. Hoy China y Rusia son dos potencias capitalistas. Es decir, hoy el contexto en donde nos guste o no nos guste, estamos insertos. Es decir, no podemos elegir jugar en un mundo que no sea el real. Creería que esta visión ideologizada del kirchnerismo atrasó, es decir, no alcanzaban a percibir qué estaba pasando realmente en el mundo. Sí, Lo de Macri me parece que se adecua a esta nueva realidad. Ya vamos a ver cómo juega en esta nueva realidad. Si es 4-4-3, 3-2, es decir, lo que sea en el fútbol. Ya vamos a ver cómo se para en la cancha. Macri no tiene un Tevez. A mí me parece que el kirchnerismo, digamos, hizo una apuesta en un momento del mundo en términos de relaciones exteriores que terminó fracasando. Pero, por ejemplo, con Estados Unidos, que es el principal eje del cambio de la política exterior de Macri, me parece que esto transparenta la relación con Estados Unidos. Lo del kirchnerismo fue muy hipócrita, ¿no? Y muy similar a la política, por ejemplo, de Chávez con Estados Unidos. Verbalizar un enfrentamiento que en términos de opinión pública cae bien en algunos sectores, pero por abajo negociar todo. El comercio exterior con el país que más creció durante la década del kirchnerismo es con los Estados Unidos. Y es un país con el cual la Argentina tiene superávit. A la inversa de lo que sucede con Brasil, que hemos ido perdiendo terreno a lo largo de esta década en el intercambio. No solo hemos perdido terreno, sino que tenemos un déficit en el intercambio perdido frente a tremendo. Brasil. Y ahí teníamos una verbalización del Mercosur y de la Patria Grande que después de los hechos se daba de traste con la realidad. A mí me parece que está claramente ideologizada la política de Macri en este sentido. Elige para financiar las políticas que piensa aplicar aquí, elige el camino de abrir los mercados y endeudar a la Argentina. Es un camino. Vos me decís, ¿deber es malo o es bueno? Yo te digo, deber en sí mismo no es ni bueno ni malo, depende para qué. Todos tenemos algún nivel de endeudamiento, si lo podemos pagar y si compramos cosas útiles, es bueno. Si compramos cosas inútiles o financiamos no sé, un estado deficitario, yo te digo, pero claramente Macri va en ese sentido, abrir los mercados, relacionarse con los lugares donde hay millones de dólares, no para invertir, no tanto para invertir, yo no tengo tanta fe en que vengan a invertir, sino para que nos presten. ¿Sirve eso o no sirve a la Argentina? Pero ese es el contexto, es un contexto inverso al que tenía Cristina, que por vía de la emisión y de una política de alentar el consumo, iba llevando el país sin la necesidad de acceder a endeudamiento exterior. Pero claro, se iba armando también nosotros estamos debatiendo olla, ¿no? en dos niveles distintos que la ciencia política todavía no, o las relaciones internacionales no han podido decir quién está antes. Uno es el nivel político y el otro es el nivel económico. Sí, señor. A nivel político, Cristina Kirchner utilizaba una retórica política que intentaba
que leyó mal el mundo que tenía. ¿Por qué? Porque dijo, la crisis del 2008, la crisis que paró a los Estados Unidos y a Europa, no nos va a afectar. Y a nosotros nos afectó. Pero no nos afectó inmediatamente, nos afectó 2 o 3 años después, porque veníamos con un viento de cola que nos ponía interesante, sobre todo a nivel de los commodities. Malas decisiones de política interior nos afectaron nuestro posicionamiento externo, tanto a nivel político como económico. Esto que vos decías de Macri, de vamos a abrir los mercados para generarnos endeudamiento, que el resultado de ese endeudamiento no lo vamos a poder analizar ahora, probablemente lo analicemos de acá 2 o 3 años, o sobre el final del primer mandato de Mauricio Macri, claro, hace que otra vez discutamos o a nivel económico o a nivel político. Claro. A nivel político, Mauricio Macri tiene grandes baches. Sí. Todavía no definió cuál es el tipo de relación que quiere para estos países que son líderes. Para Brasil, ¿en qué posición nos vamos a poner? Porque es cierto, nosotros frente a Brasil perdimos, durante una década perdimos, pero no perdimos a nivel político, perdimos a nivel de inversión. Con Uruguay tenemos una relación que está destruida. Con Chile tenemos una relación muy distante. Sería una pequeña corrección. No está destruida, la destruimos. Por supuesto. La década la perdimos. Fue perversa la relación de Argentina con Y fíjate Uruguay. vos, por otra mala decisión interna. Por una decisión de avalar los cortes de ruta y los cortes de ruta y los cortes de calle. No coincido con la forma en que Cambiemos está tratando este tema, pero sí creo que no podíamos avalar decisiones de ese tipo y durante una década instalamos que estaba bien. Entonces las malas decisiones internas en política exterior se notan y se notan en esto. Ahora, Mauricio Macri, yo esperaba de su discurso de inauguración de las sesiones legislativas ordinarias mucha más profundización en estos temas. Yo creo que ya pasó la época de campaña y estos lemas de campaña de pobreza cero, narcotráfico y eficiencia del Estado. Bueno, ¿de qué contenido vamos a llenar esos lemas? Yo estoy esperando esa instancia, estoy esperando estos debates. Me parece que a nivel interno el Parlamento argentino va a tener una oportunidad histórica de poder debatir, porque Macri va a necesitar debatir, porque no tiene mayoría automática como tuvo el kirchnerismo. Eso es muy bueno. Y eso es buenísimo. A nivel institucional es buenísimo. Ahora, si Macri va a ir a cada uno de los foros internacionales netamente económicos, como el de Davos, con la postura que fue, me está vaciando de política la política exterior y no va a dar resultados inmediatamente. Si nos va el tiempo, dediquémosle unos minutos al tema de Macri y el Papa, que ha dado tanto que hablar. ¿Cómo crees que está esa relación? ¿La gestualidad del Papa le asignás algún valor? ¿Se lo veía contraído, digamos, en términos de gestuales? Adultos, sí. Nosotros lo comparamos, por ejemplo, cuando lo recibió en el 2013, que era jefe de gobierno, fue al encuentro, le metió un apretón de mano. Y sin embargo, destaco algo que me parece... ¿Hay una lectura política en esa gestualidad o estamos exagerando? No, en realidad, Francisco para mí tiene un liderazgo, para mí, esto lo digo a nivel personal, muy líder que me cuesta analizarlo políticamente. Yo, mirá lo que rescaté del encuentro entre Macri y Francisco. Macri se presenta con su tercera esposa, que no está casado por iglesia, y él la recibe. No es un tema menor. Que no es un tema menor. Acordémonos del embajador que quisimos mandar, que estaba divorciado y no lo aceptaron. Digamos, esto para la iglesia es un quiebre que acompaña las políticas de Francisco hacia adentro de la iglesia. Y les pongo sobre la mesa también el hecho de este rosario que le dio, o que le mandó a Milagro Sala. Francisco dijo claramente que hay que ir a las periferias existenciales. ¿Cuál es mi lectura? Francisco le está dando un rosario, que es un elemento de oración para los católicos, a una persona que está presa o que está privada de su libertad. Con razón o sin razón está pasando por un momento muy penoso. No lo analizó él. No emitió una opinión. No emitió opinión. Simplemente le dio un elemento para que rece. Permítame disentir en esto, ¿no?
es una inocencia. No es inocente. Creer que no hay una gestualidad política Precisamente, perdóname, es desconocer, Al contrario, es desconocer la historia al de los 2000 años de la contrario. Iglesia. No, al contrario. Creo que hay Permítame, ustedes argumentaron, permítanme argumentar. A mí lo que hace el Papa para los católicos me importa poco y nada, porque yo no soy católico. Si recibe o no recibe a un divorciado, ni me va ni me viene, porque no es el mensaje que yo pretendo recibir. Sí me interesa el rol de la Iglesia, en tanto es una institución que impacta con sus acciones en la sociedad civil a la que yo sí pertenezco. Sí. ¿Sí? Bien. Pensar que el Papa le envía a Rosario Sala un rosario por una cuestión religiosa, Es una ingenuidad para vos. claro, porque lo llama al cura que está en Jujuy y le dice anda a confesarla y le lleva la palabra de la Iglesia. Ahí está mandando otro mensaje. Y a mí lo que me preocupa es que la lectura, no que lo que diga el Papa, me preocupa la lectura que puedan hacer los jueces, que se sientan impactados por la acción del Papa y presionados a la hora de investigar a alguien que está acusado de corrupción. No, pero volveríamos digamos, a funciones del Estado que ya está, digamos. El Poder Judicial no está más atado a la Iglesia. Si vos decís, le mando a Rosario Sala, que está acusada de corrupción, en medio del proceso, un rosario, ¿cómo no le voy a abrir los brazos o voy a considerar importante que reciba a una mujer divorciada? Es nada al lado de No, lo pero otro. con tu idea no debería haber ido a ninguna cárcel el Papa. Perdón. No debería haber ido a ninguna cárcel. A ninguna cárcel, bueno, depende, si el tipo está condenado, sí, porque ya transcurrió el proceso. Durante el proceso, y un proceso público de esta Pero característica, las cárceles con un que fue impacto en México político, y en Paraguay no hay solamente condenados. bueno, tampoco, no le mandó un rosario al Chapo Guzmán. En la cárcel que fue Bueno, en México fue una de las peores cárceles o no se que hizo hay. saber. Ahí había una lectura política que a mí me preocupa desde la civilidad. Convengamos, la lectura política es legítima. También tenemos que convenir que esa lectura no es unívoca, admite otras lecturas. No, todas. Creo, ¿no es cierto? Eso por lo menos es lo que yo opino, lo cual es simplemente eso, mi opinión, que los que opinan en el sentido que vos decís que son muchos, Dentro de la iglesia lo es. no advierten... El padre Taranzano no, dijo... Bueno, Daniel, no advierten una circunstancia que yo creo que es relevante. El envío del rosario fue realizado en el marco de una audiencia privada, lo cual no estaba destinado al conocimiento público. No hay la gestualidad que se le atribuye a Francisco. Eso es inocente. No, creo que no. Completamente inocente. Fíjate, ¿por qué no viene a Argentina? ¿Por qué no visita Argentina? Eso es una parte del análisis que deberíamos incorporar. ¿Por qué no viene a Argentina? ¿Y por qué cada vez que alguien va a ver al Papa... No me digas que porque no quiere que lo usen políticamente. No. Recibe No quiere venir. Bueno. No quiere venir. Pero debe haber otro motivo. Igual que en la adustez con la que recibió Macri, hay un motivo de fondo. Hay un motivo de fondo. Yo no lo alcanzo a descubrir, no me alcanzo a dar cuenta, pero está mandándole un mensaje. Yo no creo que sea el mensaje de que es la tercera mujer, porque ya lo recibió en el 2013 y estaba chocho de la vida cuando lo recibió, porque se lo veía feliz al Papa en aquel momento. Hay un mensaje político, que puede que no sea solo para Macri, puede que sea para el arco político, porque puede que el Papa Francisco, después de 3 años de papado, se esté cansando de que lo forreen en los políticos, o que quieran forrearlo los políticos de acá, y entonces empezando a ponerle distancia, porque a Cristina la recibió como 6 o 7 veces, pero las últimas veces también le puso distancia. Pero hay un motivo político para esa adustez. Claro. Hay una gestualidad que hay que leerla, porque la Iglesia habla así. ¿Cuál es el motivo político? Políticamente, ¿no? ¿Cuál es el motivo político de esta adustez, de esta frialdad? Que esta es una visita de Estado en donde Macri le marcó la cancha antes de ir y le dijo, señores, vengo como presidente para hablar con el jefe del Estado Vaticano. No lo fue a ver como líder religioso. Y además, no lo fue a visitar en su casa particular, lo recibió en su despacho. Y vino oficialmente con la canciller... Perdón, Raúl Castro lo fue a visitar como líder religioso. Sí, pero Raúl Castro estaba en pleno proceso de negociación. 3 horas estuvo con Castro. Sí, pero en pleno proceso de negociación. Resolviendo, y en ese sentido creo que Macri se asemeja
en este aspecto a la política de Che, qué lindo que está esto, pero tenemos otro bloque que está fantástico. Eso es parte de los vacíos de política exterior. Fue un error haber ido a su ahora. regreso, Néstor. A su regreso sigámosla. Porque está muy lindo. De paso usted va a tener información de cómo está el país del norte, todo el tema de Donald Trump y todo lo demás. Gracias. No, gracias a usted. Un placer, estuvo muy bueno. Esto, vamos a un cortecito y después, bueno, una charla también sobre un tema bien importante con un hombre de iglesia, en este caso una iglesia evangélica como es el pastor Gerardo Feraz. La Municipalidad de San Francisco sigue trabajando en la prevención del dengue, zika y chikungunya, transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Por ello recomienda a los vecinos limpiar el agua de bebederos de animales, jardines, jarrones, techo y patio de cada vivienda, tapar todos los recipientes con agua y obturar bien las juntas de fosas sépticas, pozos negros y tanques de agua. Voltear todos los recipientes que no estén en uso como baldes, frascos y tachos. Tirar todos los objetos inservibles capaces de acumular agua como latas, neumáticos, macetas y juguetes, entre otros elementos. Recuerda, en caso de fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, manchas en la piel, cansancio, hemorragia de encía y nariz, no automedicarse. Acudir al servicio de emergencia más cercano y seguir las recomendaciones médicas. Entre todos, luchemos contra el dengue. Secretaría de Salud, Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Gestión Ignacio García Aresca, Intendente. Néstor. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Y el qué Bueno, tema que viene, no? Ahora avanzamos con Gerardo Feraz, que realmente nos distingue con su visita. Y tenemos que agradecerle porque cada vez que hemos tenido alguna duda o querer analizar los temas que te gustan a vos y a mí, estos temas de la vida, estos enfoques de lo correcto, de lo que debe ser, hemos recurrido a él y él nos ha aportado a lo suyo. Siempre interesantísimo. Y en este caso, Néstor, llega a nuestros oídos una homilía, no sé si se llama homilía, ella nos va a decir, ¿no?, que él da en la iglesia evangélica local, por 2 o 3 vías, de personas que lo escucharon y se encontraron admirados por el planteo, por la profundidad del planteo y por la profundidad del tema. El tema, eje de esa homilía, que ya me va a decir Gerardo si está bien planteado, ese sermón, era el respeto a los mayores, el respeto a la familia, y a partir de allí el respeto a las instituciones, a las autoridades. Entonces lo convocamos y Gerardo hizo un lugar en su agenda, que tiene una agenda bien complicada, y está aquí con nosotros y le decimos buenas noches, Gerardo. Buenas noches, un placer estar acá. Siempre me siento muy a gusto cuando vengo, así que voy a disfrutar este tiempo con ustedes. Impactados estos amigos con los que tenía la posibilidad de charlar sobre la profundidad del tema, el enfoque que le habías hecho. Contanos, Gerardo, ¿qué estás transmitiendo vos a través de estos homilías, de estos sermones, a la iglesia evangélica? Porque como es un tema de valores, no es un tema estrictamente religioso, la verdad que nos interesa sí, evidentemente se disparó esa reacción porque es un tema en el que a todos nos toca, ¿no? La relación padre-hijo en todos los niveles y en todas las etapas de la vida. Alguien ha dicho que nosotros comenzamos siendo hijos de nuestros padres, después pasamos a ser padres de nuestros hijos, después nos toca jugar el rol de ser padres de nuestros padres y terminamos la vida siendo hijos de nuestros hijos. Entonces, en cualquier etapa de la vida, la relación padre-hijo de alguna manera está latente, ¿no? Y bueno, en realidad sería el contexto que estoy actualmente dando un desarrollo sobre los 10 mandamientos.
obviamente haciendo un abordaje y un poco una crítica al libro de Fernando Savater. Claro. Fernando Savater escribió los 10 mandamientos para el siglo XXI, ¿no? Donde ironiza. Claro, obviamente. En España hizo una serie, la vi también, tuve que ir nutriéndome un poco. Él hizo una serie muy interesante, llamó a filósofos, pensadores, sacerdotes, rabinos, y bueno, los hizo opinar, pero poniendo en ridículo los 10 mandamientos, ¿no? Lo interesante es que cuando él escribe Ética para Amador, un libro para su hijo, definitivo, vos lees ese libro y decís, bueno, ¿y qué espera el de su hijo? Y bueno, que sea buena persona, que se lleve bien con la gente, que sea honesto. En definitiva le está diciendo, no robará, no matará, no dará falso testimonio. Digamos, es difícil separarse de lo que fue la base ética del decálogo, ¿no? Pero bueno, cuando llegamos al punto de honra a tu padre y a tu madre, sí. Lo interesante es que, bueno, ya los judíos planteaban que es uno de los primeros. Es el quinto. Claro. Bueno, lo que pasa es que diferentes tradiciones religiosas, en la católica son iguales, pero en la católica y en algunas iglesias protestantes el cuarto. En el judaísmo y en otras iglesias protestantes el quinto, están armados diferentes. Lo cierto es que los mandamientos tienen los primeros que hablan de la relación con Dios y después los otros, yo digo, los primeros son el nivel, ¿no? Te da una perspectiva horizontal. Y los otros son la plomada, los otros son el nivel que te da la perspectiva horizontal. Y cuando se entra a hablar de los temas sociales, que son indispensables para las relaciones, el honrar la palabra, no vas a dar un falso testimonio, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, se parte por un punto que nadie hubiera empezado, y es de la casa. Lo primero que Dios establece, bueno, y no le dice obedecerás a tu padre, honrarás. Es decir, Dios no plantea tenés que amar a tu padre, ni tenés que obedecer, porque la obediencia es un acto, pero la honra es una actitud que precede al acto. Además que la obediencia está limitada a un tiempo de la vida. Cuando el hijo se emancipa y ha hecho su propio proyecto de vida, no está bajo la obligación de obedecer, pero sigue bajo la obligación del respeto. Sí, no es una cuestión semántica. Claro, hay una razón. Y bueno, un poco ahí se disparó todo el tema, ¿no? Bueno, entre otras cosas, obviamente algo interesante para analizar allí es que básicamente el decálogo era para el judaísmo la constitución nacional, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué es tan importante para el desarrollo de un país el respeto? ¿Y a dónde vamos a empezar a enseñar el respeto? Pascal dijo algo muy interesante. Él decía que la historia de la humanidad debiera verse como la historia de un hombre. Digamos, cuando un chico hizo el primario o después cuando va al secundario, no necesita volver a tener las mismas materias. Sobre lo que ha ido aprendiendo, sigue construyendo. Entonces, ¿cómo evoluciona una cultura, una sociedad? Sobre lo que ya se ha descubierto y se ha avanzado, cada nueva generación va a mejorar muchas cosas, va a desechar algunas, va a cambiar otras, pero hay una continuidad del pensamiento, donde la nueva generación se debe valer de experiencias y de valores que le ha transmitido la generación anterior. Digamos, nosotros, para un nuevo desarrollo de ingeniería no necesitamos otra vez descubrir la rueda, inventar la rueda, digamos. La usamos. Claro, la usamos como, damos por sentado que algo ya está establecido. Ahora, para eso es importante que la generación que entra en la escena y que la generación que se va estén en contacto. El punto es que para que haya una transmisión de valores, de modo que el pensamiento y la cultura evolucione, debemos no perder el contacto entre las generaciones. Si en vez de contacto tenemos crisis y divorcio, hay un cortocircuito y hay algo que se va a perder de una generación a la otra. Habrá cosas que se van a retener, pero tal vez algo importante se nos puede perder en el camino, que no nos va a permitir incluso hacer después una lectura objetiva de la sociedad en la que vamos a estar. Lo llamativo es que en el decálogo se plantea que ese punto de encuentro de las generaciones es en el hogar. Y para que se mantenga el contacto entre las generaciones, hay un valor que no es negociable, que es el respeto.
más allá de las diferencias, más allá de que va a haber veces y una etapa en la vida donde ya no estás obligado a obedecer. Tampoco Dios le dice, amarás a tu padre, incluso ni siquiera es una cuestión afectiva. Es un valor que va a ayudar y va a contribuir al desarrollo de la sociedad, que es el respeto, ¿no? Escucha, Gerardo, y en la actualidad, ¿te parece que los que estamos, esta generación donde deberíamos estar efectuando ese trasvasamiento a los que vienen, ¿no es cierto? ¿Te parece que tenemos conciencia de eso que nos toca, o el contexto social, la voracidad por el consumo, las características de la interrelación actual están conspirando contra ese mandato que tenemos? Creo que todo conspira contra eso, obviamente. La carga horaria que una persona tiene hoy, desde cómo era la sociedad antes, digo, no necesariamente tenemos que echar culpa sobre un padre hoy por, digamos, que no sabe cuántas horas más agregarle al día para poder sostener la economía del hogar. Pero desde la época donde el padre estaba en la casa y vino la era industrial y lo sacó de la casa, y después vino la sociedad por usted, la sacó a la madre y el hijo vuelve. Estaba leyendo una estadística del mayor tráfico y consumo de pornografía en este momento en los Estados Unidos, que ellos tienen análisis interesantes y hacen estadísticas precisas, ¿no? Para ellos es entre las 3 y las 5 de la tarde, que es cuando el chico vuelve a la casa y no está ni el padre ni la madre. Entonces, obviamente, esta atomización que se ha dado en la familia, el hecho de que hemos entrado en lo que se llama hoy una sociedad masturbante, digamos, que es el placer que sacrifica la relación. Digamos, en una casa, antes teníamos que compartir un televisor, sí, señor. Digamos, nos teníamos que poner de acuerdo. Claro, el papá quería ver fútbol, la mamá quería ver novela, el chico quería ver los dibujitos, y entonces, para poder tener un momento de placer en familia, alguien tenía que sacrificar. Claro. Entonces, bueno, hoy sacrificamos la... No, qué cosa tan sencilla. Bueno, pero hoy vos, ¿para qué haces? Lo solucionás. La tecnología nos da la posibilidad que vos pones un televisor en cada casa, una computadora, y todos disfrutamos, todos tenemos placer. Pero cada uno por su lado. Pero todos estamos solos. Humberto Eco dice algo interesante, sí, ¿no? En homenaje a él, que se acaba de decir. Él decía que los medios de comunicación tienen la virtud de que comunican hacia afuera, pero incomunican hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, la falta de diálogo, las presiones que el mismo padre tiene cuando los hijos empiezan a cuestionar las pautas que él quiera poner, porque va a ser cuestionado, va a ser comparado con lo que otros padres hacen, porque a mi amigo dejan hacer esto y por qué vos me vas a poner a mí un límite. Bueno, obviamente que todo eso ha conspirado, ¿no? A partir de la apreciación que nos comunicabas, la apreciación que comparto, que estos valores se transmiten dentro de la familia, dentro de esta unidad de la familia. Yo, en la observación cotidiana, esto no es algo científico, sino personal, sí, lógico, ¿cierto? Advierto que se va produciendo, por el uso casi abusivo de las nuevas tecnologías, un fraccionamiento de la familia, un fraccionamiento etario. Los chicos jovencitos tienen su propio mundo al cual los padres no acceden. Estos aparatitos, ¿cierto?, los aíslan. Es decir, su comodidad, su comunidad, su tribu, ¿no es cierto?, no forma parte de... Bueno, ahora, ¿qué ha pasado? Ahí se ha perdido el contacto. Pues fíjate, en las sociedades totalitarias, para controlar el desarrollo y llevar el pensamiento de la sociedad en una dirección, una de las cosas que hacen es justamente emancipar a los chicos de los padres, y ellos toman el control de educación. Cuando vos rompes ese punto de contacto, y el punto de contacto de la generación a la generación ya no va a ser la casa, sino va a ser, en este caso, por ejemplo, la escuela, que no digo que esté mal, pero ya el padre no puede supervisar lo que el chico está aprendiendo. Bueno, cuando vos rompiste eso por las nuevas tecnologías, como bien estás diciendo, o por un régimen totalitario, bueno... otro de los aspectos que creo que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Habría que saber más sociología de lo que nosotros conocemos, Daniel y Gerardo. Es decir, hay una apología de la juventud. La juventud es un valor
per se, en sí mismo. No, es que sos la joven, juventud, a ver, sos valioso. Es decir, sí, eso es un mensaje, creo, equivocado. que la Es decir, juventud dejó de ser una eso. etapa en la vida. Hoy es una clase social. Hoy es una clase social que merece un trato diferenciado. Sí, y a la que todos queremos pertenecer. La vida nos va llevando a otros extremos. ¿no es Bueno, cierto? ahora, hay algo interesante sobre eso, doctor. Creo que en algún momento mencioné esto acá. Toda relación entre dos personas, una sociedad, un noviazgo, una pareja, un matrimonio, tiene un elemento común, y es que esa sociedad o ese encuentro entre esas dos personas se realiza por dos personas que previamente ya existían. Es decir, el chico antes de ponerse de novio ya existía, y la chica también. Claro. Dos personas que hacen una sociedad ya existían previamente. La única relación que para que exista uno debe crear al otro es la paternidad. Con lo cual ya partimos de una asimetría, que el respeto apunta a respetar esa asimetría. Pero nosotros lo que estamos haciendo, con lo que estás mencionando bien, con esto de que la juventud pasa a ser ya una clase social, lo que queremos es borrar esa asimetría. El padre se quiere volver joven, porque él siente que si se marca esa asimetría, él es viejo y ya fue. Por eso, ¿no es cierto que...? Y eso, perdón, ¿no? Y eso, a ver, es un nuevo tipo de relación, sin duda, porque los papás nos queremos parecer a los chicos en lugar de los chicos ubicarnos a nosotros como ejemplo, ¿no es cierto? Y ahora eso, lo que genera es un cambio. Todo cambio puede tener una valorización positiva o negativa. Lo que genera, lo que viene, ¿es mejor o es peor que lo que estaba antes? Porque, por ejemplo, hay algunos valores de la familia un poco más autoritaria, digamos, de 20 o 30 años atrás, como el sojuzgamiento de la mujer, la discriminación. Bueno, eso yo le llamo educastración. A ver. Eso no es educación. Ese fue otro extremo. Ahí está. Pero creo que nos hemos pasado de la educastración y hemos salteado la educación, porque la educación te marca esa asimetría y te establece el respeto. No condenemos siempre a los jóvenes, ¿no es cierto? Nosotros, los padres, hemos claudicado nuestra tarea, hemos dejado de ser padres, hemos querido transformar nuestro rol de padre en ser amigo de nuestros hijos. Y el padre es el educador primario. Y educar, por definición, es poner límites. Nosotros no queremos poner límites a nuestros hijos, queremos ser cumpa. Es decir, nuestro rol no es de ser compañero de banco con ellos, es acompañarlos en la vida, ¿no es cierto?, compartir la vida con ellos, lo cual no significa que tengamos que ser un cómplice, un compañero de picardías o de salida. Bueno, has puesto en la mesa una de las palabras claves ahí, que es el límite. La primera imagen de autoridad y de límite con el que el chico se tropieza en la vida es los padres. Si él logra saltear eso con la manipulación, afuera nadie le va a poner límites. Es decir, si el chico no aprende el respeto, bueno, estamos empezando las clases. Pero vos imagínate, una profesora, una maestra que tiene 30 chicos que están acostumbrados a faltar el respeto en su casa. Digamos, yo fui un hijo muy difícil de criar, pero a mí no se me hubiera ocurrido insultar a mi madre, porque sabía lo que iba a ocurrir. Entonces, había todavía una idea de respeto. Creo que pueden compartir esto mucha gente de nuestra generación. Bueno, pero hoy, ese chico que insulta a su papá, que insulta a su mamá, porque a la vez su padre cuando lo trata de corregir también usa los mismos métodos de descalificaciones verbales. Entonces, crea una situación en la que el docente no puede enseñar si no hay, obviamente, otra vez, el respeto. Y si no se respeta esa distancia que hay entre el alumno y el profesor, y entre el padre y los roles que hay. Hay un filósofo argentino, Sergio Sinay. Ah, sí. Sí, muy interesante. Sí, él escribió, ¿te acuerdas el atroz encanto de ser argentino de Aguirre? Él escribió, no me acuerdo bien el título, pero se llama
el discreto encanto de la adultez, ¿no? Y plantea algo interesante, porque dice, viste, nosotros, obviamente, lo que decían recién, uno no quiere ser viejo. Y si nos damos cuenta que cuando, como decía usted recién, queremos hacernos los amigos, le borramos a ellos la imagen que necesitan. Y él dice, es como una persona, es como que el padre va en una escalera mecánica que está subiendo, pero el tipo quiere empezar a caminar para abajo porque los años lo llevan. Claro. Entonces, no solamente que él no logra bajar porque la escalera lo lleva, sino que le termina complicando la vida a los que vienen atrás. Claro, lo viene a frenar, claro. Lo empieza a frenar. Mirá qué buena la imagen. Y él dice algo interesante. La vida, normalmente cuando una persona cumple años, 50, 60 años, la gente para alentarlo dice, tenés mucha vida por delante. Sí. Entonces él plantea, es un concepto que tienen los orientales, no voy a tener tiempo de explicarlo ahora, pero dice, la vida no es lo que está delante, la vida es lo que está atrás. A ver. Si, digamos, si un chico de 20 años, obviamente tiene toda la vida por delante. El tipo tiene 70 años, o si no tiene vida. Entonces él plantea esto, mira, ese chico tiene toda la vida por delante, ¿esa vida qué es? Es un documento que él no sabe si va a cobrar, porque él no sabe si va a llegar a los 70 que el otro ya llegó. En cambio, el viejo, entre comillas, de 70 años, 80 años, la persona mayor, tiene el título de propiedad de los días que ha vivido. Entonces, él los puede ofrecer como garantía de su experiencia, simplemente por haber vivido. Entonces, si logramos recuperar el diálogo y el respeto entre esas dos generaciones, creo que es posible empezar a construir algo diferente, sino pedirle que la sociedad, que el gobierno, que la policía, que la escuela hagan, bueno, hacen su parte. Gerardo, vos recién planteabas, ¿no? Estábamos en un extremo, un par de décadas atrás, de un autoritarismo extremo, de una castración. De una educastración, pero nos hemos ido a un nivel de liberalidad en las relaciones que también es extremo. ¿Advertís vos, a través de tu acción permanente, de tu contacto permanente con la sociedad argentina, algunos síntomas de que estamos buscando el equilibrio entre estas dos miradas extremas, o todavía no lo advertís? Sí, noto una gran preocupación que todos tenemos. Digamos, un padre se empieza a preocupar por un hijo a los 12 años, pero es muy tarde para establecer lo que es una conducta correcta. La transmisión de valores empieza desde temprano en la vida. Sí, obviamente noto mucha desesperación, mucha frustración, pero no creo que estemos abordando seriamente el tema, ¿no? Porque, vuelvo a decirte, los padres, si no empiezan y si no saben cómo poner límites, que no es necesariamente poner reglas. Digamos, si el chico no ha sabido, nunca tuvo que luchar con ese conflicto interno del no. ¿Cómo a él, cuando le ofrezcan droga, él va a saber decir no? Si él nunca luchó con eso. Y como el límite, que cuando el chico no tiene límite cerca, lo va a ir a buscar más lejos. Vos sabés que el joven por naturaleza es un desafiador de límites. Claro. Va a desafiar límites con la violencia, con la velocidad. Y está bien, vos no le podés pedir algo contra su naturaleza. Entonces hay que ejercitarlo, es desarrollar, es como, yo lo relaciono esto como los pañales, ¿no? Los pañales, ¿qué es? Es un límite exterior que vos le pones mientras le vas enseñando cómo él va a desarrollar un límite interior. Claro. Y una vez que eso lo desarrolla, lo demás ya se lo tenés que sacar. Claro, yo diría de límites, ¿cierto? También pueden llamarse de otra manera. Estos límites son obligaciones de las que se tiene que hacer cargo. Es decir, estos chicos que tenemos hoy, ¿no es cierto?, tienen solamente derecho, leyeron la mitad del libro. La otra mitad, que son los límites que tenemos que nosotros acostumbrarlos a que los acepten, son sus obligaciones para con la familia, para con sus amigos, para con la sociedad, es decir... Gerardo, hablando del tema de familia, bueno, hemos evolucionado a un tipo de familia distinto del que teníamos tiempo atrás. Más divorcios, menos casamientos, más concubinatos. Más horizontal, más horizontal. Eso, en ese contexto, ¿se puede mantener hay posibilidades, es un campo fértil para mantener esa tradición de recibir a las generaciones que vienen y transmitirles esos valores de respeto, o no es la condición ideal? Obviamente que no es la condición ideal,
pero tenemos que buscar la forma de no perder el contacto con los hijos y la transmisión de valores a los hijos. Porque aún, bueno, la experiencia en muchos casos es el nombre que le damos a los errores que hemos cometido. Yo, a veces hablando con los jóvenes, digo que la vida es muy corta para cometer todos los errores. Entonces uno tiene que también aprender de los errores que incluso nuestros padres han cometido. Cuando yo le enseño algo a mi hijo, y bueno, si una persona dice, bueno, mira, yo me equivoqué en esto, pero eso no es que te quita autoridad para poder enseñarle. Entonces, aun cuando la situación de familia que le puedas proveer no es la ideal, entre comillas, sí, pero eso no significa que vos seguís siendo el padre y tenés una responsabilidad sobre él, tenés tus compromisos de sostén, de educación, de apoyo, de afecto, pero es importante que le sepas poner los límites. Lo que ocurre, creo, en estos casos es que a veces los padres frente a eso, a veces sienten culpa y entonces no se animan a poner límites, o a veces, y lo que creo que más daño hace, es que los hijos pasan a ser los rehenes de la relación que queda tensa, ¿no? Y entonces a veces jugamos a quién le da más para lograr la complicidad del hijo y terminamos haciéndole daño. Sinaí, yo recuerdo que en alguno de sus trabajos hablaba de los chicos que son huérfanos afectivos. No es que no tengan padres. Exactamente. No es que no tengan padres. Tienen padres que no asumen el rol de tales. Sí. Entonces son huérfanos. Pero es un tema tan vasto. El otro ámbito de la educación, el de la escuela, ¿qué estás percibiendo? Porque en la familia, bueno, ya hemos hecho algún diagnóstico. Sí. ¿La escuela? Y bueno, la escuela está tratando de contener, que no es su función principal, ¿no? Vos sabés lo que está pasando con la droga, con chicos que vienen a la escuela en condiciones terribles, con chicos que han perdido otra vez el tema del respeto, entonces la violencia. Todo eso hace que la escuela se esté desenfocando en lo que es su principal responsabilidad, que no es educar. La escuela no está para educar, es la familia la que tiene que educar. Entonces la escuela tiene que educar, contener, cuando la escuela lo que tiene que hacer es formar, es enseñar, pero no educar. Obviamente que hay algo de educación en eso, pero si la persona no aprende la educación en la casa, no se puede enseñar a alguien que no te brinda, que no te va a dar respeto y va a cuestionar tu autoridad. Entonces, bueno, obviamente que hay un elemento ahí que me parece que es muy crítico. Jean Echeverry en su libro La tragedia educativa, lo cito a él porque creo que es un referente, más allá de que fue muy cuestionado en su paso por la UBA, ¿no? Pero él en la tragedia educativa dice cosas muy crudas, como por ejemplo dice que el secundario es en Argentina una excelente capacitación para ir a Bariloche. Y después dice que una de las cosas que nos ha llevado a esta tragedia educativa es que se ha roto el pacto fundacional de la educación, que es una alianza entre el padre y el docente para formar al hijo. Claro. Se rompió esa alianza, porque la alianza no es entre el padre y el docente para formar al hijo, sino que es el padre y el hijo en contra del docente. Y bueno, eso te presenta un panorama desde el que es muy difícil educar, ¿no? Y formar. Clarísimo. Se nos fue el tiempo. Te quiero sacar del tema, pero quiero aprovechar 2 minutitos o 3 los finales. ¿Cómo evaluás al Papa Francisco en su liderazgo religioso, social, político? ¿Te parece que es un líder positivo para la comunidad mundial? Sí, definitivamente, digamos, no estoy habilitado ni en capacidad, no tengo el conocimiento para opinar de su liderazgo político. Pero sí creo que ha puesto en el escenario mundial un nuevo paradigma de liderazgo, que no solamente le ha servido para replantear el estilo de liderazgo de la Iglesia Católica, sino de las demás confesiones, incluida la Iglesia Evangélica, aún el estilo de liderazgo en las empresas. Es un nuevo paradigma de liderazgo, de diálogo, de lo que se llama un perfil más bajo. La compasión con el otro.
el diálogo, la compasión, el acercamiento. Creo que es un nuevo paradigma de liderazgo que es muy saludable, porque en los ámbitos particularmente religiosos se había infectado mucho el liderazgo jerárquico, ¿no? Gerencial, que es muy dañino. En alguna medida, ¿no es cierto?, desde el punto de vista cristiano, no católico, cristiano, pareciera que ha redescubierto al prójimo, ¿no? Nada más ni nada menos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ese concepto de acercamiento, bueno, del prójimo, que es el próximo, es considerar, pero no considerar al prójimo desde arriba, ¿no? Sí, desde... Eduardo Galeano decía que hay una diferencia muy interesante entre la caridad y la solidaridad. Dice, la caridad siempre es vertical. Yo doy, pero yo estoy acá y vos estás allá. La solidaridad es que puedo estar a tu lado, que puedo acompañarte. Y especialmente la comunidad de fe debe ser un lugar donde exista ese ámbito. Así que creo que ha dado un soplo muy fresco a lo que yo llamo una nueva cosmovisión, un nuevo paradigma de liderazgo. Gerardo, ha sido realmente un placer esta charla con vos, siempre nos ayudas a pensar, nos metés ahí conceptos para reflexionar, ¿eh? Te deseamos, sabemos que estás pronto a un viaje, bueno, que estés bien y esperamos volver a tenerte en el transcurso del año para seguir. Cuando podamos va a ser un gusto. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Gerardo. Bueno, con esto estamos programó un arranque de a qué hora actualidad soñado. Nuestro compromiso, en la medida que la política, que también nos va a ocupar este año. Sí, pero mucho menos. ¿No es cierto? No, es decir, quizás no nos va a ocupar tanto la política partidaria Ahí está. como la política en el sentido mayúsculo, claro. Política con P mayúscula. Sí, señor. La política, los problemas, las soluciones, el diálogo, las instituciones, es decir, vamos a tener un año movidito. En esa confianza de haber cumplido nuestro cometido es que con Daniel nos invitamos para que de aquí en más, todos los miércoles, nos reunamos en esta convocatoria. Usted se me va unos días, me abandona, un par de días. Avisémosle a la gente que un par de días no va a estar, pero poquitos. Un par de semanitas y 2 semanitas y estamos de vuelta. Ya estamos con de usted. vuelta. Gracias y muy buenas noches. Muy bien.